Hola, el día de hoy vamos a hablar de otro libro interesante y este libro se llama Sálvese quien pueda, de un hombre prolífico, un escritor argentino nacionalizado americano, Andrés Oppenheimer. El librito ya lo mostré en una anterior oportunidad, pero hoy lo vamos a compartir. De los 10 temas o de los 10 puntos que te trata sobre el futuro, por ejemplo, de las aseguradoras, el futuro de los contadores, el futuro de los abogados, de los profesores, de los restaurantes, de los músicos, las profesiones del futuro. Nos vamos a enfocar en el capítulo 5 que tiene que ver con Defiéndase quien pueda, el futuro de los abogados, contadores y las aseguradoras. El autor en este capítulo, el capítulo 5, como lo pueden ver, formula una pregunta y dice, ¿cuántos abogados humanos serán reemplazados por los nuevos robots abogados como Ross en los próximos años? Y acá nos dice que serán reemplazados muchos. Muchos abogados serán reemplazados en los próximos años. Obviamente que este libro data de aproximadamente del año 2018. Entonces de ahí en adelante, y hoy estamos en 2023, cada vez se aproxima y nos damos cuenta que en países muy sofisticados, muy avanzados, sí está ocurriendo esto. Por ejemplo, existen plataformas por internet como legalzoom.com, dicen rocklodger.com, Lockdepot, por ejemplo, dice que ya están ofreciendo muchos servicios que lo puede realizar un abogado como testamentos, como divorcios, como contrato de arrendamiento. Dice que ya lo están realizando, sin necesidad, por ejemplo, de requerir los servicios de un abogado humano, sino simple y llanamente a través de una plataforma virtual. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en nuestra realidad también existen ciertos documentos, por ejemplo, ciertas minutas, ciertos tipos de contratos, por ejemplo, contratos de arrendamiento, que básicamente son plantillas, por ejemplo, y que a través de ciertas aplicaciones virtuales se podrían realizar. Esta realidad que ocurre en otros países en un momento determinado va a llegar a nuestro país. Hoy en día aún nosotros los abogados todavía realizamos este tipo de documentación, pero en países muy avanzados esto ya está ocurriendo, es una realidad. Por ejemplo, también nos habla sobre el fenómeno de la uberización de la abogacía y nos dice que el día de hoy es muy difícil para una persona de bajos ingresos contratar a un buen abogado. A diferencia de lo que ocurre en muchos países, para ejercer su profesión, nos pone en el caso de Estados Unidos, los abogados deben aprobar un examen estatal muy riguroso después de graduarse. Están entre los profesionales mejor pagados. Un abogado joven que trabaja en un bufete mediano o grande en Estados Unidos gana $300 por hora, mientras que un abogado más experimentado gana alrededor de $600 por hora y los más conocidos $1000 por hora. No es casual que hayan surgido plataformas de internet ofreciendo servicios legales más baratos y que están creciendo a pasos agigantados. Esto nos dice, por ejemplo, el libro de Andrés Oppenheimer, El futuro de los abogados, lo que ocurre en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, a diferencia de muchos países de nuestra parte, de América Latina, por ejemplo, pasan por un examen muy riguroso y un abogado joven cobra de aproximadamente unos $300 la hora y de un abogado más experimentado $600 la hora. Y dice, de aquellas personas que son las más conocidas cobran $1000 la hora. La pregunta es, ¿sería fácil pagarlo en nuestra realidad? Obviamente que no. Y ante esto han surgido ciertas plataformas virtuales que ofrecen servicios mucho más cómodos, mucho más baratos, que te absuelven una consulta, que te proyectan algún tipo de documentos a un costo bastante módico. Y acá nos pone el caso de legalzone.com. Dice que cobra un mínimo de $29 por preparar un contrato de arrendamiento de una propiedad
$69 por un testamento básico y $299 por un divorcio incausado, según su sitio de internet. Entonces nos damos cuenta de que alguien, por ejemplo, que te lo pueda hacer un contrato a $300, por ejemplo, presencial, a través de esta plataforma, por ejemplo, te puede hacer un contrato de arrendamiento por $29, ¿no? Un testamento que de repente para proyectar una minuta te pueda costar, por ejemplo, en esta realidad, $300, dice que a través de estas plataformas, $69. Y esto obviamente que disminuye los costos a través de la utilización de esta plataforma. Entonces, el autor también nos habla, dice que los algoritmos también quieren reemplazar a los jueces y nos dice que la proliferación de los algoritmos que suplantan a los mediadores y a los jueces en disputas por transacciones de comercio electrónico hacen pensar que en un futuro cercano los programas de computación podrán resolver casos cada vez más complejos. Y la interrogante de que se enfrenta la humanidad en este ámbito, en el ámbito jurídico, es que se dice que esto es imposible porque los jueces tienen que darle un toque humano, tienen que darle un criterio de razón, de motivación, de argumento, lo que la máquina no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un caso determinado, concreto, que es muy distinto al otro tipo de caso, pero existen casos particulares en los cuales es mera plantilla nada más al momento de resolver una causa. Por ejemplo, mecanismo de simplificación procesal, a un principio de oportunidad, a una terminación anticipada, cuestiones básicas y sencillas en casos no tan complejos, se podría utilizar, por ejemplo, los algoritmos para poder resolver una causa. Lastimosamente esto no ocurre ahora porque nos falta preparación, capacitación, porque aún así los jueces cometen muchos errores, no nos podemos imaginar también los errores que cometerían las máquinas, pero el sistema que se rige bajo algoritmos a nivel del mundo lo está así corroborando. Por ejemplo, si nosotros también seguimos investigando un poquito más de este libro, nos vamos a ver que hay un capítulo donde habla sobre un robot que se llamaba el profesor Einstein. Este robot se encargaba de enseñar, de difundir conocimiento y mucho conocimiento sobre lo que el estudiante le preguntaba en cualquier área. Y si el estudiante tenía poco conocimiento, este robot le brindaba la información al conocimiento que tiene este joven para que lo entienda de acuerdo al grado de conocimiento. Si tenía un conocimiento más alto, este robot también le enseñaba de acuerdo a ese conocimiento más alto que este tenía. Y si tiene un conocimiento experto, este robot también le enseña de acuerdo a un conocimiento experto, es decir, al grado del rigor del conocimiento que pueda tener el estudiante. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque estas máquinas van a servir en el futuro como docentes. Y el docente de carne y hueso, lo que va a ocurrir es que va a ser un guía, va a ser alguien que lo va a asistir, que va a orientar, un consejero. ¿Por qué? Porque no habría necesidad ya de que alguien humano te transfiera conocimiento cuando estas máquinas tienen muchísimo más conocimiento y actualizado que alguien humano. Y así en el ámbito jurídico también en un futuro estas máquinas podrían albergar gran conocimiento, lo que el hombre de repente tenemos sistemas como encontramos en algunas páginas, grupos de WhatsApp, de Telegram, que hay jurisprudencias, pero la jurisprudencia tienes que leerla. Pero acá en la máquina tú le preguntas y la máquina te saca la jurisprudencia específica sobre ese caso concreto o lo más relacionado a ese caso concreto, la doctrina más relacionada a ese caso concreto, la forma como deberías resolver en ese caso concreto. Eso te lo plantean los algoritmos. Y muchas veces se ha demostrado que la máquina ha hecho cosas más sofisticadas que el propio razonamiento humano.
Sin embargo, las máquinas necesitan por ahora del ser humano. Por eso considero que cuando el autor habla sobre los algoritmos, también lo que buscan es reemplazar a los jueces. Creo que por ahora no va a ocurrir acá en nuestra realidad, pero sí en una realidad futura se pretende buscar ello. Por eso en 5 o 10 años, dice, Modria.com podrá resolver cualquier disputa. Digamos que una persona compró una guitarra de $500 en eBay y la guitarra llegó con una rajadura. El cliente enojado no quiere esperar un largo rato en el teléfono para hablar con un empleado del departamento de atención al cliente que probablemente está en otra punta del mundo o con un robot y prefiere presentar su queja en línea. Entonces eBay le permite al cliente insatisfecho apretar la opción reporta tu problema y lo dirige a modria.com. Ahí modria.com recibe al cliente insatisfecho con un menú de opciones. Por ejemplo, la mercadería llegó tarde, la mercadería estaba dañada o la mercadería no era la que estaba descrita. Entonces el algoritmo de modria.com averigua mediante búsquedas automatizadas si el cliente ya ha presentado varias quejas anteriores en la misma empresa, si la guitarra se mandó a tiempo y si se le envió, se demoró en llegar a su destino. Entonces, con esta información, el algoritmo de modria.com automáticamente hace su veredicto, que puede ser, por ejemplo, comunicarle al cliente que su guitarra será cambiada por una nueva y que además recibirá un bono de $50 como compensación por sus molestias, con el objetivo de mantenerlo contento y de tratar de que vuelva a comprar en la misma tienda de comercio electrónico. Esto ya es una realidad. Y así como podría ocurrir en estas cosas de índole administrativo y privada, por ejemplo, también podría ocurrir en el ámbito judicial en un tiempo determinado. Por eso es importante, cada vez más, hay cursos sobre inteligencia artificial y la abogacía, ¿no? Cuando, por ejemplo, los abogados de carne y hueso llegan a rebelarse ante este sistema, que argumentan que las leyes estatales prohíben el ejercicio de la abogacía por personas que no tengan título, porque detrás de estas plataformas, por ejemplo, hay personas que ofrecen esos servicios sin tener el título correspondiente y muchos abogados de carne y hueso se han opuesto ante esto. Y esto es una realidad, porque los que están detrás de estas plataformas que ofrecen servicio legal no necesariamente son abogados, son empresarios. Y de igual manera ocurre, por ejemplo, en el mundo médico. Muchas personas de los que forman esta empresa donde se brindan servicios médicos no son médicos, son empresarios. Y el médico es el que va a esto y brinda el servicio. Por eso creo importante el día de hoy reflexionar sobre este texto, este libro muy interesante que se llama Sálvese quien pueda, y en el punto específico hemos tratado de reducir muchos puntos sobre este amplio capítulo 5 sobre el futuro de los abogados. Espero que te haya gustado y cualquier comentario o si quieres una parte o un extracto escaneado de este libro, no te olvides en escribirnos, mandarnos tu mensaje que lo remitiremos por interno. Un fuerte abrazo.